mancomunidad pasiva, cuando hay dos personas como acreedores o dos como deudores. Hablar de la responsabilidad o de la participación activa es hablar del acreedor, y hablar de la participación pasiva es del deudor, pero no únicamente la persona que como deudor debe dinero, sino que como deudor está obligado a cumplir. Y recuérdense que también decíamos que no solamente se habla de dinero, que también estamos hablando de obligaciones de dar, hacer o no hacer. Puede existir un vínculo obligacional entre las personas y que no haya dinero de por medio, que lo que se van a dar ellos, a lo que se van a obligar va a ser a una prestación de servicios, ¿verdad? Yo le realizo, ¿qué les puedo decir? Le doy en renta o le presto mi horno y él va a pagar, o yo le doy, llegamos a un vínculo obligacional en el cual la obligación es mutua y yo voy a darle en renta mi horno. Él no me va a pagar, sino que me va a pagar con la comida que sea producto del uso de este mueble que yo le estoy dando en renta. No siempre el cumplimiento de la obligación va a ser en dinero, o no siempre va a ser bienes fungibles. Esa pregunta me la hacían muchos el día del examen, ¿cuál era los bienes fungibles, a qué se referían? Y encontrábamos varios artículos que se referían a esto. Oportuno recordarles que los bienes fungibles son los bienes muebles, ¿verdad? Los que pueden ser sustituidos por otros de las mismas calidad, cantidad y especie. Nos enfocamos nuevamente en la página 10 del libro. Para el autor Federico Puig Peña, expone que el contrato es un acuerdo de voluntades anteriormente divergentes por el cual las partes dan vida, modifican o extinguen una relación jurídica o una relación de derecho de carácter patrimonial. Señores, hablar de patrimonio es hablar muchas veces el patrimonio como definición es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona, y el patrimonio se compone de ese activo y pasivo, que el activo son todos los bienes, son todos los ingresos, todas las ganancias, y el pasivo pues son todas las deudas que tiene, todas las obligaciones que van a salir de su capacidad en algún momento, porque son obligaciones que esta persona debe cumplir. Entonces, vemos la definición de este autor cuando él dice que el contrato es un acuerdo de voluntades. Tengan por bien sabido que el contrato es un acuerdo de voluntades de personas con capacidad. Aquí en estas definiciones vamos a hacer una comparación del artículo 1251. Es el acuerdo de voluntades de personas civilmente capaces, y capacidad en el amplio sentido, tanto como la capacidad volitiva de una persona, fundamentada en el artículo 8 del Código Civil, como una capacidad de derecho patrimonial. Es decir, para nosotros va a ser bien importante, si estamos hablando que el objeto va a ser un objeto patrimonial, nuestra obligación como notarios es determinar la capacidad de disposición de esa persona. Y es oportuno decirles que en muchos de los contratos que vamos a conocer ahora tienen que ver con cuestiones patrimoniales. Y hablar de patrimonio, como les digo, es hablar de bienes. Entonces es hablar del libro segundo. Y también si son bienes inmuebles, tenemos que abordar relación con el registro general de la propiedad. Por lo tanto, me adelanto a solicitarles a ustedes que debemos de leer ya y analizar y memorizar todo el libro cuarto, por favor. Todo el libro cuarto, por favor, lo empiezan a leer desde el día de hoy, porque recuérdense que
a partir de ahorita vamos a tener actividades. Se hablaron de personas que saquen de 20 puntos para arriba tendrán derecho a la zona, ¿verdad? Las personas que tengan de 20 puntos para abajo, pues su examen será sobre 40, pero hasta el momento, por favor, vamos a tener presente, aún no tengo notas, pero les digo, para motivos primero de análisis y luego de contenido para un examen, es el libro cuarto el que tienen, por favor, que empezar ya a analizar. ¿Qué es el registro de la propiedad? El artículo 1124 tiene una definición bien concreta de qué es el registro de la propiedad. Luego, en el 1125, ¿qué actos se inscriben en el registro de la propiedad? Y si me hacen favor de ver ahorita el artículo 1125, numeral sexto, ahí nos habla de en qué un arrendamiento, por ejemplo, se debe de inscribir en el registro de la propiedad. Vamos a ver ahí que nos están hablando de contrato, porque el arrendamiento es un contrato. ¿Y en qué casos es obligatorio inscribirlo en el registro de la propiedad? Vemos ahí la relación tan estrecha que tenemos. 1125, Verónica, inciso, numeral sexto. 1125, numeral sexto, nos dice los casos en que el contrato de arrendamiento tiene que inscribirse en el registro, y son esos tres motivos, ¿verdad? Los motivos que expresa este artículo 1125, que nos dice que vamos a tener que inscribir los contratos en el primero, pues, cuando los propietarios, cuando los sujetos lo pidan. Luego, de forma obligatoria, cuando la renta sea por más de 3 años o se pague la renta por anticipado de 1 año. Esto lo vamos a ver mucho. Ustedes van a verse como notarios autorizantes mucho en estos contratos tan prolongados, ¿verdad? Cuando sea por más de 3 años. Esto lo vamos a ver, un ejemplo muy claro es aquel inmueble que van a rentar para poner una farmacia, para poner un Dollar City. Entonces, necesitan ellos tener un inmueble, no puede ser un arrendamiento de 6 meses, porque solo en 3 meses o 6 meses ellos se van a instalar. Luego, el tiempo que se va a llevar para darse a conocer esos establecimientos, un supermercado, la Torre Express, por ejemplo. 1124 está la definición de registro de la propiedad y 1125, numeral sexto, esto que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, nos solicitan los servicios notariales para autorizar un contrato de arrendamiento porque van a poner una Torre Express. Ellos necesitan un contrato por 5 años. Luego nos vamos a ir a aquel artículo que ya veíamos, las personas pueden contratar y obligarse, y el 1574 decía por escritura pública, por documento privado, por verbalmente, por teléfono, por correspondencia, muy amplio. Pero también recordemos que está aquel artículo de la libertad de forma. Cuando la ley exige una forma determinada, el contrato va a ser autorizado de distintas formas, y un contrato va a ser autorizado en escritura pública, específicamente en este ejemplo de 1125, numeral sexto, cuando la renta sea por un plazo mayor de 3 años. O cuando dice, mire, yo le voy a pagar, la renta va a ser de 2 años. Ese contrato no sería obligatorio que fuera en escritura pública. Pero por el motivo de que ellos van a pagar las 2 rentas al inicio del contrato, ahí sí nos obliga a inscribirlo en el registro de la propiedad. Y recordemos, por favor, que todos los contratos
todos los actos que se inscriben en el registro de la propiedad deben de ser autorizados en escritura pública. Por eso es que un contrato se va a denominar contrato solemne, ¿verdad? Pero cuando es un arrendamiento, por ejemplo, de un inmueble donde va a ser por un año, libremente ellos pueden atender al 1574, ¿verdad? En un documento privado, en escritura pública, porque también me habla este artículo del que hablábamos, las partes lo pidan, ¿verdad? O bien lo pudieron haber hecho hasta verbalmente, ¿verdad? Y que sus medios de prueba, según las partes que fueran respaldantes, sus medios de prueba, aunque para nosotros sabemos que legalmente eso sería un tanto débil, pero ellos se conforman con los mensajes de WhatsApp que tienen, donde le dio la renta, donde le dio las llaves, donde ahí se han ido comunicando, lo podrían hacer. Pero ya si llegan con nosotros para que estos actos sean autorizados, ya tenemos que nosotros cumplir a ciertas especificaciones. Entonces, por favor, ese libro cuarto es básico, que por favor todos le den lectura a partir del día de hoy, porque ya el día viernes tenemos una primera comprobación del libro cuarto, por favor. Entonces, por favor ya lo leen, porque esa hoja, esa prueba, esa comprobación, se la van a tener que responder en horario de clase, y a partir de este momento no hay prórroga, que no la subieron, que iban en el tráfico, que no pudieron, que por cualquier motivo no hay una segunda oportunidad para habilitar la plataforma para que ustedes lo puedan subir. Por eso es que necesito que todos estén atentos y todos principalmente pues conozcan el contenido de lo que se va a someter a comprobación el día viernes. Entonces, por favor, existen varios tipos de contrato, porque vamos a ver algo muy importante de lo que ya nos hemos platicado cuando tenemos las clases presenciales. ¿Se recuerdan de los elementos personales, de los elementos materiales u objetivos y los elementos formales? Los elementos personales o subjetivos son los sujetos que están interviniendo en el contrato. Dentro de los elementos personales, estos se clasifican en dos, en un activo y en un pasivo. Y el activo son el acreedor y el pasivo es el deudor. Ahora bien, si existiese mancomunidad de parte del activo o de parte del pasivo, pueden haber dos o más personas. También puede ser el ejemplo que no específicamente van a ser dos personas las deudoras, sino que pueden ser dos personas como sujeto activo. Por ejemplo, dos personas están vendiendo un inmueble, existe copropiedad entre ellas, y ellas en el libre ejercicio de su derecho de propiedad, ellas dos deciden vender la casa a determinada persona. Entonces, aquí va a haber como sujeto activo, van a haber dos personas, ¿verdad? Y según el objeto es el verbo del contrato. ¿Qué es lo que están haciendo? Vendiéndose un inmueble, dándose en renta un inmueble por 5 años, por un año. Y ya después determinamos quiénes son los elementos personales. Nuestro elemento objetivo es el arrendamiento. Ahora vamos dentro de los elementos objetivos. Ahí hay mucho que conocer. Por ejemplo, los elementos accidentales. Hay un plazo por 3 años, por 5 años. Muy bien, ahora notarialmente este contrato lo voy a tener que autorizar en escritura pública. Y vuelvo nuevamente al Código Civil y me voy al 1125 numeral sexto y digo, este contrato lo tengo que inscribir en el registro de la propiedad. Por lo tanto,
Lo tengo que autorizar en una escritura pública. Y elemental recordarles que como notarios siempre tenemos obligaciones previas que cumplir. Esas previas que cumplir son las preparatorias, las que nosotros tenemos que evaluar para ver si podemos nosotros dar un siguiente paso, dar el paso a la autorización del contrato. Y luego un último y tercer paso, la inscripción de ese contrato en determinado registro. Ahorita nos vamos a volver muy amigos de todos los registros públicos, porque no solo es el registro de la propiedad, porque si nuestro elemento objetivo es que ellos quieren crear una sociedad anónima, esa constitución de esa sociedad anónima, no tendría que ser nuestra obligación posterior inscribir en el registro de la propiedad, sino que nuestro paso tercero sería registro mercantil. Si lo que ellos quieren constituir es una asociación de vecinos o, por ejemplo, un club deportivo. Por ejemplo, el club deportivo, hablemos de estos grupos del partido, del equipo de los cremas o el equipo de los rojos, o que hay la selección de menores, todos ellos, o la selección infantil, o cualquier de esos equipos que ustedes conocen. Ellos, para poderse denominar como tal, ellos tienen que estar inscritos, y esa inscripción que ellos hacen, eso también tiene que ser por medio de nosotros como notarios, y el registro para estos actos es el registro de personas jurídicas. Entonces, ellos quieren constituir una ONG, por ejemplo, entonces nuestro registro vamos a tener siempre elementos personales en ese contrato, quienes se quieren contratar, quienes van a obligarse, nuestro elemento objetivo va a ser determinado, nuestra obligación posterior va a ser según el registro que corresponda. Si lo que ellos quieren es inscribir una marca, nuestra obligación posterior va a ser en el registro de propiedad intelectual. Todo va a depender del elemento objetivo para determinar nuestro elemento formal. El elemento formal es la forma en que nosotros vamos a tener que autorizar ese objetivo. Si va a ser en escritura pública, en este elemento formal, que es la forma o el documento donde va a quedar plasmado, ahí en ese elemento formal es específico este artículo del principio de la libertad de forma, por favor. Cuando la ley no especifique, dice, ¿qué quiere decir eso? Cuando el elemento nos obligue a algo, su elemento formal va a ser determinado. Pero si lo que ellos están vendiendo, bueno, yo lo que le voy a vender a él es yo tengo servicios de comida, y estos servicios de Luz de María, ella va a tener una reunión y ella me contrata. Yo tengo una empresa de eventos. Luz de María me dice, mire, necesito que usted monte la decoración del salón, me lleve la comida, me lleve personal para que atienda, para que sirva, para que todo eso. Entonces, ella me está requiriendo mis servicios para que yo le preste los servicios de mobiliario, tipo de alimentación, de servicio, de personal, de meseros durante su evento. Yo ya le hago a ella una proforma, le hago un detalle de los gastos, cuánto es por esto, cuánto es de los alimentos, le paso menú, le doy alguna degustación. Aquí hay un acuerdo de voluntades. Miren, aquí estamos hablando de Luz de María es el sujeto activo, yo soy el sujeto pasivo, yo debo cumplirle a Luz de María, yo le estoy haciendo a ella, le estoy prestando un servicio, y Luz de María se compromete a darme. Solo me preguntan por el principio de la libertad de forma.
1256, por favor. Yo le digo a Luz de María, gracias, que le voy a enviar una cotización y Luz de María la evalúa, me dice que está de acuerdo que yo le preste los servicios, ya se da la fecha del evento y yo le voy a servir al evento de Luz de María. Pero aquí vamos a algo. Yo necesito, vamos a firmar un contrato, Luz de María, le digo. Aquí, ¿qué es? Dos personas, un acuerdo de voluntades, un vínculo obligacional entre Luz de María y mi persona. Pero pensemos en que yo soy una empresa de, por ejemplo, yo soy la representante legal de los cebollines. Aquí sucede algo en lo que nos vamos a ver. Luz de María ha estado contactándose con mi persona porque yo soy la encargada de eventos. Pero en el contrato que se llega a firmar, puede ser que no sea yo con quien se obligue Luz de María, sino que se va a, yo le digo, mire, solo que vamos a firmar un contrato y en este contrato, cuando viene Luz de María y mira, aparece Wendy Yesenia Pacheco en el contrato y me dice Luz de María, Carla, pero usted es quien me ha estado atendiendo. Sí, pero es que yo solo soy la encargada de eventos. El contrato ya se hace con la representante legal de la empresa. Muy bien. Wendy Pacheco es la representante legal, es decir, Wendy Pacheco tiene una representación. Como persona jurídica va a actuar Wendy Pacheco. Entonces, yo ya me retiro de la obligación. Yo solo fui una intermediaria entre la empresa y Luz de María. Y el contrato se va a celebrar entre Luz de María y no con Wendy, sino que Luz de María con, por ejemplo, que fueran los cebollines. Luz de María y los cebollines, pero Wendy Pacheco es quien va a comparecer en calidad de representante legal de la empresa tal, de los cebollines. Entonces, vamos con Wilson Álvarez y le decimos, mire Wilson, Wilson es nuestro notario. Necesitamos que usted nos autorice el contrato. Muy bien, va a ser por servicios de alimentación, va a ser por el servicio de los meseros, de 5 horas, de eventos, de tal menú, ya se determinó todo eso. Los elementos personales es Luz de María y la empresa Los Cebollines. En representación, Wendy Pacheco. Wilson dice, mi elemento material o elemento objetivo es la prestación de servicios de alimentación y de atención personalizada, en el caso de los meseros. Mi elemento formal, aquí pasa algo, mi elemento formal, dice Wilson, aquí se puede hacer, no hay una forma que la ley me obligue a que sea de determinada modalidad. Este puede ser en documento privado. O también podría ser en un contrato de adhesión. Eso ya lo platicamos. Y cuando el contrato de adhesión, ¿qué es esto? Los cebollines en este ejemplo, en este caso, ya tiene el contrato preestablecido, ya tiene las condiciones en las que se van a regir. Ya tenemos que los menús del 1 al 5, Luz de María escogió el 2, entonces en ese contrato de adhesión ya solo están los espacios para que se vayan llenando los datos de identificación de Luz de María. Y Wendy Pacheco, aquí pasa algo. Ante Wilson, tiene que determinar que existan dos calidades de representación de Wendy. Primero, la identificación como persona individual y luego en la calidad en la que está actuando, por favor. Wendy Yesenia Pacheco Méndez, de 25 años de edad, soltera, guatemalteca, de ese domicilio, se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación, número tal. ¿Quién actúa en calidad de representante general
de la empresa Los Cebollines, Sociedad Anónima, lo cual acredita con el nombramiento de representante legal inscrito en el registro de mercantil con vigencia con vencimiento de su nombramiento, o ya la redacción, ya Wilson la va a ir arreglando al 31 de diciembre. Documentos que el notario tuvo a la vista. Miren esto, este documento lo puede estar redactando Wilson como documento privado. B, pudo haber sido en un contrato de adhesión. C, lo pudieron haber hecho en una escritura pública, si ellos hubieran querido. Pero esto vamos a algo. No porque sea en escritura pública se va a tener que inscribir en un registro, porque puede ser que solo porque las partes lo pidan se autorice por formalismo, se autorice en escritura pública. Miren, tienen el mismo respaldo legal un documento privado que una escritura pública. La diferencia para que tengan la misma calidad ejecutoria es que si es en documento privado, se legalicen las firmas de los otorgantes, de los contratantes, por favor. Entonces, en este mismo ejemplo, Wilson tiene la obligación de identificar a Wendy como persona individual primero y luego como persona jurídica. Y ahí se va a establecer que se escogió el tal menú, el tal fecha, tal horario, tal personal, de que se acuerdan y que es un total de tanto y que Luz de María da el 50% y el otro 50% al finalizar su evento, o bien ellos pudieron haber dicho que Luz de María tenía que cancelar la totalidad del evento, y como ellos gustan, ellos se contratan y se obligan. Y este principio es autonomía de la voluntad, por favor. Miren ahorita cómo vamos nosotros jalando partecitas del libro primero, de la primera parte del libro quinto. Porque todo eso nos va sirviendo. Porque plazo, bueno, por durante 5 horas de servicios de meseros. El dinero, bueno, va a ser una parte ahorita, o la totalidad ahorita, o el 75%, o el 80%, el 15%. No, nosotros, Wilson solo está viendo cómo ellos se están contratando y obligando. Pero Wilson está verificando que ellos, como dicen los artículos 1251, 52 y 53, que no sean, y los demás artículos de la primera parte, que no sean cuestiones contrarias a la ley o a la moral. Entonces Wilson sigue, muy bien, plazo, puede existir plazo, sí, ajá, pero Wilson dice, no se les olvide el 1251 en todo momento, para que este contrato, vean cómo un contrato primero fue un negocio jurídico. Muy bien, ya terminamos. Ya ellos se obligaron, se comprometieron, y Luz de María espera que Wendy está en representación de la empresa, ¿verdad? Ya si hay algún problema en el que la empresa le falle a Luz de María no tendría que dirigirse ya a Carla. Fíjense, pues, cómo nosotros, y lo mismo pasa en las personas que trabajan en bienes raíces. Ellos solo ubican al inquilino, ubican al comprador, y van y muestran el inmueble y entran a negociación y todo esto que ellos hacen, pero al momento del contrato ellos quedan ajenos. Luz de María no, si le quedan mal, Luz de María no va a desbandarme a mí como Carla porque conmigo tuvo la conversación, sino que Luz de María se va a basar en el contrato. Pensemos en que le quedaron mal en el evento. Y a Luz de María se va con Marvin Hernández y le dice, mire, y le explica todo lo que estamos hablando. Aquí no, mire, me estafaron. Entonces pongamos denuncia porque hay estafa, porque le pidieron el dinero. Cuidado con eso, oyen, porque tendemos mucho a que todo lo miramos con ojos de delito, y no todo es penal. Porque existe un contrato. Por lo tanto, la obligación va a ser civil, por favor.
La acción que va a tomar Marvin es basarse en el contrato. Mire, es que fíjese que, mire, me estafaron, yo quiero ir al Ministerio Público a denunciar porque en el contrato se estableció, Marvin, no te vayas a ir a poner denuncia, porque tenés que atender a un contrato civil que existe. Porque hay obligaciones civiles que exigir, porque hay un contrato. Porque si nosotros planteamos una denuncia y en la denuncia hacemos ver que existió un contrato civil en el cual se obligó a la empresa con que eso se nos cae, porque nos van a decir, señor notario, no es aquí, es civil. Le recordamos que aquí hay un contrato civil y para que no nos pase ese mal momento, sepámoslo desde ya. Señorita Contreras, creo que me estabas levantando la mano o alguien por ahí, una señora. Ah, bueno, perdón, Ronnie, ¿qué manda? Licenciada, disculpe la pregunta. Entonces, se debe, bueno, la persona en este caso que se gusta ser estafada debe abocarse a un juzgado civil, ¿es correcto? Deben de abocarse contigo, Ronnie, ¿verdad? La persona que se siente vulnerada, como dice Ronnie, tiene que abocarse a un juzgado, ¿no? Tiene que abocarse con Ronnie, Aníbal, y le va a decir a Ronnie lo que le está pasando. Sí es abocarse a un juzgado, pero por medio de nosotros. Miren cómo es esto. En aquel momento Wilson fue el notario, pero hay un incumplimiento de las partes. Ahora que llega con Ronnie, Ronnie va a ser el abogado de Luz de María. Sí, es cierto, Luz de María va a llegar a un juzgado, pero es por medio de nosotros siempre. Vean cómo es tan importante nuestra participación en los distintos actos de las personas. ¿Verdad? Derivado de un contrato, se pueden establecer otras acciones de distintas índoles, ¿verdad? Ahora bien, si en ese contrato lo que se hubiera determinado es que hay alguna situación en la cual fue una compraventa de un inmueble y que ese inmueble pertenecía a una persona fallecida, ahí nosotros, por favor, tenemos total responsabilidad, porque nosotros tenemos obligaciones previas que cumplir. Y esas obligaciones previas no es únicamente solicitarles el DPI a las personas, sino vamos a ir mucho más allá, más profundo de eso, en requerir, por ejemplo, una certificación registral del registro de la propiedad. Y vemos la importancia que tiene el registro en el ejercicio notarial para nosotros. Porque no podemos solo basarnos en lo que las partes manifiestan, sino tenemos, antes de autorizar ese contrato por el cual estamos siendo requeridos, tenemos que ir a ver todo lo previo, todo el pasado, para poder dar el paso a este presente y que el paso futuro, que es la inscripción, sea un paso sólido. ¿Qué manda, Ronnie? Licenciada, quizás solo a manera de ejemplo, yo trabajo para INASIF y la verdad, viendo este tipo de casos como usted lo menciona, se podría decir que un 80% de casos donde prácticamente donde se falsifican firmas o se compra una propiedad donde la misma cuenta con otro propietario, podría decirse que es un 80% a nivel nacional que se reciben estos casos en INASIF. Y tiene mucho, y ustedes, tu participación, nos ayudas, qué interesante lo que nos estás comentando. Tu participación, por ejemplo, es en evaluar las firmas. En este caso yo estoy de momento como técnico, entonces a mí me toca, por ejemplo, tomar muestras escriturales de los supuestos vendedores, que en este caso nunca vendieron su propiedad y que se les fueron de una manera despojada, ¿no? O prácticamente donde se le defraudó, en este caso, un comprador de buena fe. Y claro, se toman muestras también de notarios, donde muchos argumentan de que no tenían conocimiento, pero la verdad que creo y considero que no se pueden eximir de la ley, ¿no? Porque como notarios, pues como se lo dice, ¿no? Deben tener como una gran responsabilidad de ver y verificar que la propiedad cuenten con las garantías para poder ser puesta en venta, ¿no? Pero sí, analizamos firmas, hay varios peritos que analizan las firmas y la verdad,
muchos casos pues no presentan correspondencia, es decir, en este caso el vendedor nunca vendió su propiedad y que resulta ser estafado de buena fe, pues serían en este caso los compradores, pero bueno, de ahí más allá no sé en cómo terminan los casos como tal, pero sí son casos que se dan demasiado, la verdad, a nivel nacional. Y si y tú, como acabas de bien mencionarlo, ves de que muchos de estos procesos están involucrados los notarios. Y están involucrados notarios, personas de los registros, ahí va RENAP, ahí va registro de la propiedad, va registro mercantil, va cualquier registro, por favor. Y gracias por lo que nos dice Ronnie. Por eso es de que nosotros, por favor, antes de cumplir, de entrarle a conocer, a autorizar un contrato, tenemos que cumplir con las obligaciones previas, por favor. Si las personas llegan con que tienen mucha prisa porque encontraron al cliente de su vida, al que les va a pagar el doble o más de lo que ellos esperaban, y que ya quieren vender la casa y que consiguieron una casa a un superprecio y que se las están vendiendo, pero que tiene que ser autorizado ahorita y es que nos surge y es que, señores, que sigan su camino esas personas. Lo que necesitan es que yo les autorice la compraventa del inmueble. Sí, pero despacito porque yo tengo mis obligaciones previas que cumplir. Antes de que yo plasme algo en mi protocolo, yo voy a estar completamente seguro de lo que estoy plasmando. Por eso es que nosotros no es que hagamos contratos. Yo hago un dibujo, pero hacer un contrato no es es autorizamos contratos. Y para autorizar esos contratos es porque ya le dimos cheque a todo lo previo. A todo lo previo. ¿Es esta la persona? ¿Es este el propietario? ¿Está bien el inmueble? ¿Está en capacidad para darlo? Es que fíjese que era de mi hermano y mío, pero mi hermano ya se murió, ¿verdad? Y los hijos, miren, nunca cuidaron a mi hermano. Entonces, yo estoy aquí y yo me voy a encargar de que... No, aquí hay voluntad de dos personas. Y si el otro titular ya está fallecido, pues tiene descendencia. Me está mencionando a hijos. Sí, entonces esos hijos tienen derecho a ese porcentaje, a esa parte alícuota que era del copropietario que ahora está fallecido. Ahora es el causante, ¿verdad? Ya ustedes en Civil 2 vieron esos términos de un causante de la copropiedad. Y en este caso, un copropietario ya está fallecido, pero me menciona que tiene hijos. Entonces, ¿qué dicen los hijos de esa parte alícuota que ahora les corresponde a ellos? Hay un cónyuge también. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Ellos también quieren vender? O el otro caso que, es que fíjese que quien me va a vender está enfermo, ya está grande y con el clima tan frío, yo le voy a sacar la firma y le traigo ahorita la escritura al licenciado, solo me voy aquí cerca, mire, yo en menos de media hora soy de regreso ya con el documento firmado. Nosotros tenemos completa responsabilidad. Y si yo pudiera extender más el tiempo y hacer esto más profundo, yo les pediría desde ya que empiecen con su código de notariado, porque ahí están todas las responsabilidades que tenemos como notarios. Y dicen, manifiestan las partes, manifiestan los otorgantes. ¿Y en qué momento manifestaron? Si una de las partes no vino porque ya está grande y le hace mal el clima. Y luego al final decimos, leo el contenido del presente instrumento público a los otorgantes, quienes bien enterados aceptan, ratifican y firman en presencia del notario. Miren ese par de líneas que acabamos de decir. ¿Y cómo vamos a decir firman en presencia del notario si el vendedor no estuvo presente por lo que les comento? El hijo fue, sacó la firma del papá y regresó. Entonces, bueno, mi obligación posterior ahora es inscribirla en el registro. El registro tiene obligación registral. Él no va a entrar a ver si esas firmas efectivamente fueron puestas en presencia del notario,
porque no es su trabajo es registral. Entonces el registro va a inscribir porque va a respetar la fe pública del notario, de que él dice que estuvieron en su presencia, que fue su voluntad, que firmaron en su presencia, que aceptaron el contenido del contrato y lo inscribe. ¿Sí? Lo que pasó es que esa escritura que autorizó ese notario con fecha 9 de septiembre del 2024, esa fue inscrita. Pero ¿qué les parece que el propietario falleció en abril? Y entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? ¿Quién autorizó esa escritura? Si no hubiera sido por el notario, esa escritura, ese inmueble, esa propiedad, no hubiera cambiado de titular, no hubiera cambiado de propietario. Entonces, es la intervención que tenemos. Es que mire, yo les pregunté todavía a ellos y me dijeron de que era porque el señor estaba enfermo. Yo por considerar al señor de la tercera edad fue que lo autoricé y por la vida del señor y porque le di prioridad a la vida y no al... Señores, el problema ya lo tenemos encima. No, es que fíjese que ellos me dijeron, porque mire, la señora se miraba muy correcta. Para nosotros esos aspectos son secundarios. Nosotros tenemos obligaciones que cumplir y sobre esas nos basamos, y si no están las previas, yo no doy este paso. Porque puede que el tercer paso se dé, porque como les digo, los registros no tienen la obligación de verificar o de evaluar sobre nuestra fe pública. Ellos tienen sus funciones registrales. Y nosotros nos basamos en esto, en autorizarlo, porque ya cumplieron ellos con las previas. Veo dos personas que necesitan intervenir. Por favor, ¿en qué les puedo servir? Muy bien, continuemos entonces, por favor. Luego en esta misma página 10 habla, miren esto que dice el autor Federico Puy Peña respecto al contrato. Es un acuerdo de voluntades. Miren esto, anteriormente divergentes, por el cual las partes dan vida, modifican o extinguen relación jurídica. Anteriormente divergentes. Cuando ellos llegan con nosotros, ellos ya se conocen, ellos ya platicaron, ellos ya acordaron. Lo que necesitan es darle certeza legal a la voluntad que ya traen. Ellos ya se fueron a enseñar el bien que van a ser objeto del negocio. Ellos incluso ya hasta el sujeto activo recibió una parte. Incluso ya hasta le permitió de empezar a trasladar sus bienes si no han formalizado el negocio. Pero hagamos el contrato. Sí, hagámoslo, y lo están posponiendo y el señor vive en la casa y ya dio una buena parte y muy bien, pero necesitamos ellos ya llegan con nosotros muchas veces con voluntades anteriormente divergentes. Y lo que están ellos haciendo aquí es darle una certeza legal a esa voluntad. Entonces, ya nos corresponde a nosotros determinar todos esos aspectos. Bueno, el señor vive en la casa. Sí, pero fíjese que esa casa está a nombre de dos personas. ¿Qué dice la otra persona? ¿También él autoriza en que sea vendido? ¿En que ustedes vayan a hacer un negocio? Fíjese que él está en el extranjero, pero si gusta lo voy a llamar y se lo comunico y hacemos videollamada. No, más que eso necesitamos la voluntad expresa. Vamos a esto nuevamente, la manifestación expresa de la persona que va a vender. Pero por eso se la comunico. No, necesito, si él no puede estar presente, necesito que le otorgue esa facultad a otra persona para que ésta actúe en representación del otro propietario. Esto debe de ser por un mandato. Ustedes recordarán cuando leyeron que se hablaba del gestor de negocios. El gestor de negocios es una persona que muchas veces, sin ser requerida,
por otra persona, cumple acciones en su nombre. Y en el caso de este contrato, que lo que se fuera a hacer fuera una compraventa, pero quien va a comprar está en el extranjero. Si puede actuar una persona aquí, ante nosotros, en calidad de gestor de negocios. Sí pueden ellos. La diferencia de que si va a ser un gestor de negocios o si va a ser un mandatario, la diferencia es que el gestor de negocios, en este ejemplo, puede comparecer en representación del comprador porque va a alimentar su patrimonio. Pero si en lugar de eso está en representación de quien va a vender, de quien va a sacar parte de su patrimonio, ahí sí necesitamos un mandato, por favor. Y en el mandato, que es otro contrato civil, y hay distintos tipos en el que va a tener un objeto el mandato para distintos actos que se tengan que cumplir. Si va a ser, ustedes por ahí recuerden, por favor, cuando vieron Civil 1, se recuerdan de una parte del matrimonio por poder. Esto es un mandato. Ese contrato, ese matrimonio por poder, eso es esa facultad que una persona le da a otra para poder actuar en su nombre, para representarlo en juicio. Hay otro tipo de mandato para comprar, para vender. Yo puedo otorgar un mandato para vender, para comprar en mi nombre. Es aceptado por nosotros, pero bien podría ser, en este caso, mire, yo soy representante mandatario de mi hermano para comprar una casa. Aquí está el mandato, es válido. Pero bien pudo haber dicho, yo voy a actuar en calidad de gestor de negocios. También puede comparecer, ¿verdad? Entonces, vamos a ir conociendo. Necesito, por favor, Wilson, ¿qué manda? Licenciada, me queda una duda. ¿En el mandato se le puede dar la potestad de vender o comprar, verdad? Tiene que ser un mandato general. No. Cuando se trata sobre la venta de un inmueble, por ejemplo, si es un inmueble el que se va a ser sujeto de venta, se necesita que sea específicamente para ese negocio. Yo, Carla Cáceres, propietaria del inmueble, bueno, Carla Cáceres, en mi calidad de mandante, faculto a mi amigo Wilson Álvarez para que actúe en calidad de mandatario, porque en mi calidad de propietaria del inmueble, finca tal, folio tal, finca, folio y libro tal, para que Wilson tenga todas las facultades de poder actuar en mi representación, en enseñar el inmueble, en ofrecerlo, en promover la venta, en mostrarlo, en negociar con las personas, en celebrar el contrato. Yo voy detallando todo lo que yo quiero que Wilson actúe en mi representación, pero específicamente para esa venta de ese inmueble, finca, folio, libro, tal. Sí son para ese aspecto específico cuando se trata de la venta de un inmueble. Es únicamente para que pueda actuar en ese acto, para que vaya a mostrar el bien, para que lo publique, lo promueva, haga negociaciones, todas esas voluntades anteriormente establecidas las haga Wilson en mi nombre. Claro que Wilson me va a ir informando, y si no, las atribuciones ya están plasmadas, hasta que Wilson comparezca ante nosotros a celebrar el contrato. Entonces, para ustedes, ahorita llegan con Ronnie y llega Luz de María y llega Wilson. Entonces dice Ronnie, mire, fíjese que Luz de María, fíjese que aquí me van a vender un inmueble. Es esta finca, este folio y este libro. Bien, dice Ronnie, voy a ver mis obligaciones previas. Y ante Ronnie en este momento está Luz de María, que va a ser la compradora, el sujeto pasivo, y está Wilson como sujeto activo.
Pero cuando Ronnie verifica en el registro de la propiedad, mediante la certificación registral, el estatus de ese inmueble, viene y dice, mire, pero ese inmueble que le van a vender, señorita, pertenece a Carla Cáceres. Sí, es que fíjese, dice Wilson, que yo actúo en mi calidad de mandatario de Carla. Aquí le pongo a la vista mi mandato. Ese mandato fue autorizado en otra escritura pública. Y el elemento material u objetivo, que fue el contrato de mandato, tuvo que haber sido autorizado en escritura pública, porque mi elemento formal fue haberlo inscrito en el registro correspondiente, que es el registro de poderes. Entonces, el registro de poderes inscribió ese mandato que fue autorizado en escritura pública, y ahí hay vigencia, ahí hay que para qué bienes, para qué bien voy a vender, cuál es el objeto del mandato. Entonces Wilson le pone a la vista a Ronnie el mandato. Ronnie tiene la obligación previa, ya tiene la certificación registral donde determinó que el bien es de Carla. Tiene los DPI de ambos. Tiene el mandato de Wilson. Determina Ronnie que Wilson está facultado por medio del mandato, que el mandato fue inscrito por el registro de poderes, que el mandato está vigente. Entonces Ronnie va a hacer comparecer a 2 personas en esa compraventa. A Wilson en calidad de mandatario, pero primero lo va a identificar como persona individual y luego va a hacer constar quien actúa en representación en su calidad de mandatario de Carla Yolanda Cáceres Arriaza, quien es la propietaria del inmueble objeto del presente negocio. Y ahí tiene la obligación Ronnie de detallar que fue autorizado en escritura pública de fecha tal y por el notario tal e inscrito en el registro de poderes con el número de inscripción y Ronnie tiene que hacer ver que tuvo a la vista los documentos y que a criterio de Ronnie esos documentos son suficientes conforme a la ley y a su juicio para autorizar ese contrato. Vean cómo Ronnie como notario está completamente involucrado en esto, porque Ronnie es quien está autorizando ese contrato. Sin Ronnie, Carla, Luz de María y Wilson no hubieran podido hacer el negocio. Entonces nosotros somos esa parte medular en esos negocios. Nosotros no podemos ponernos del lado del comprador y del vendedor, tenemos que ponernos del lado del notario. Por lo tanto, tenemos la obligación de respaldar. No, o sea, les digo, no vamos a hablar nosotros en qué haría como notario, qué haría como vendedor, qué haríamos como compradores. Tenemos que ver qué hacemos como notarios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como notarios? Y si yo soy la notaria que ha buscado Luz de María para su negocio, yo tengo que estar bien respaldado para darle cuentas a Luz de María y decirle, el inmueble no es de Wilson, es de una señora, pero está facultado para venderlo. El inmueble está en libre de anotaciones, libre de gravámenes, de limitaciones. El inmueble está en óptimas condiciones registrales para poder vender, para poder hacer el negocio. Solo quisiera que nos fuéramos, por favor, en el libro 4. Ahorita voy, Mónica, ya te atiendo. En el libro 4 del Código Civil, miremos el artículo 1179. La liberación o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos solo podrá acreditarse por la certificación del registro en que se haga constar el estado de dichos bienes. Entonces, Ronnie, previo a autorizar ese contrato, tiene que tener a la vista la certificación registral, el mandato,
los documentos personales de identificación de los otorgantes. Y ya con eso, con todo hecho, chequecito de que va bien, ya el siguiente paso de Ronnie es autorizarlo en escritura pública. Y su tercer y último paso, inscribirlo. Siempre tenemos previas, durante y posteriores. Mónica, ¿en qué te puedo servir? Licenciada, buena noche. Disculpe con una duda. Fíjese que yo nunca he visto un mandato, pero ¿cómo se puede saber si ese mandato es real? Por ejemplo, que no sea falsificado o algo. Yo algo entendí como que se inscribe. Y el otro documento que era de gestor, ¿ese también es un documento formal o solo es como de palabra? En el caso del gestor puede ser de verbal, de palabra. Muy bien, muchas gracias. Pero tú como notaria lo vas a hacer comparecer en la escritura. Me identificas a mí y actúas e indicas que actúo en calidad de gestor de negocios de mi hermano Carlos Cáceres, quien está comprando el bien. Yo solo estoy actuando en su nombre como gestor de negocios, pero es porque mi hermano va, o sea, el inmueble va a ser a nombre de mi hermano y yo voy a comparecer como gestor, pero es porque mi hermano va a alimentar su patrimonio. Pero si lo que fuera a hacer mi hermano es vender una casa, sí necesitamos mandato. Y ya que no lo has tenido presente, no conoces ese documento, va a ser bien oportuno que lo aprendamos a redactar y luego vamos a hacer el ejercicio de cuál es el ejercicio de inscripción y cuál es el documento que el registro de poderes nos extiende para que sea el título que ante tu persona sea suficiente para autorizar el contrato. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Vite. Luis Sánchez, ¿qué manda? Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Con un par de consultas, regresando al contrato de arrendamiento. Le entendí que al inicio, cuando son entre empresas jurídicas o empresa jurídica y persona individual o viceversa, sí se debe llevar un formalismo y se debe de escriturar o hacerlo un documento público, ¿verdad? Y pues registrarlo donde corresponde. Ahora bien, donde yo tengo dudas es, por ejemplo, cuando es entre persona y persona, ¿verdad? Sí. Yo he tenido malas experiencias en el sentido de que he arrendado propiedades que están a mi nombre, pero el inquilino me ha quedado mal. Y entonces lo he hecho por un documento privado o simplemente no he hecho contrato, ¿verdad? Porque hay veces que los inquilinos no quieren pagar el contrato. Y creo que al final, pues es parte de nuestros honorarios como futuros abogados y con los abogados que pues, están ahorita, que también son ingresos, ¿verdad? En el sentido de si mejor es formalizarlo por medio de un abogado, sería mejor. Ahora mi pregunta es, ¿qué tan ventaja o desventaja tengo si yo no hago contrato, por ejemplo? ¿Tiene más derecho el inquilino o yo como el dueño de la propiedad? Lo que pasa es que tú en calidad de propietario, yo te sugiero que si tú fueras conmigo a exponerme este caso, yo te diría, si el inquilino, como me dices, no están de acuerdo en gastar en el contrato, pues entonces el inmueble no se les da a ellos. Las condiciones que yo en calidad de arrendante pongo es que se celebre un contrato. Entonces ya está en ti que le facultes a él, mire, me lo puede pagar durante las primeras 3 cuotas del arrendamiento, o mire, hagamos el contrato, es que yo no tengo licenciado, yo no puedo, que por la mudanza, que por el depósito. Sí, pero la única condición para darle el inmueble en renta es que exista un contrato. Tú puedes exigir que haya contrato, que haya fiador, que haya depósito. Son condiciones que tú le vas a poner. Como puede ser, como me dices, de que has dado un arrendamiento sin contrato, posiblemente sin fiador, posiblemente sin depósito. Eso se llama libertad, autonomía de la voluntad de ustedes. Pero tu obligación o tu derecho es exigirles que si no hay contrato, no hay renta entonces. Y por favor, o sea que... Ajá.
Antes de que ellos se trasladen a la propiedad, hay que firmar un contrato, por favor. Y así tú le dices, mire, ahí le voy a colaborar yo con el 50% y usted del ese 50%, o si no, les facultan que el depósito lo paguen en 2 pagos junto con el contrato. Pero lo importante de tener un contrato es que va a ser un título para ti que te va a respaldar durante todo el plazo del contrato. Porque todo lo que pase dentro de ese inmueble es tu responsabilidad, porque ante el registro tú eres el dueño y si él vive ahí es porque tú lo facultaste. Y si él en caso no te paga, comete algunos hechos inapropiados ante la ley en ese inmueble, tú vas a tener que responder. Mientras que si fuera el caso, él tiene una persona así de extremista, una persona secuestrada y que esa persona pues es recuperada y se encontró en el inmueble. Bueno, ¿y por qué estaba ahí? ¿Y quién es el dueño? Y cuando llegan contigo, no, aquí está el contrato en el cual hay un plazo de tal fecha a tal fecha. Yo le autoricé a él estar en esa. O si no fuera tan extremista el ejemplo, él se niega a pagarte. Para ti va a ser más fácil pedir la desocupación ante un proceso judicial si tienes un título con el cual sacarlo. Porque si tú tienes un contrato, vas a tener doble título ante el juez. Uno que soy el propietario y otro que tengo un contrato. Y ese contrato lo puedes hacer en documento privado, donde ustedes dos se obligan, ¿verdad? Yo, Luis Alberto Sánchez, Mayén, datos de identificación y mi calidad de propietario de tal inmueble ubicado en tal dirección, doy en renta a Carla Cáceres Arriaza por el plazo de 1 año, por la renta, y ahí solo tú y yo estamos hablando. Y quienes aceptamos las condiciones y firmamos el contrato. Y en esa hoja de papel bond blanca, ahí plasmamos nuestra voluntad. Firma Luis Alberto, firma Carla. Aquí vamos a un punto importantísimo. Muy distinto. Si tú tienes esa simple hoja de papel bond escrita por nosotros dos con nuestras firmas, a que si a ese contrato, en esa hoja de papel bond, le hacemos la legalización de firmas ante notario. Esa legalización de firmas ante notario es lo que convierte a esa hojita de papel bond en un título ejecutivo. Excelente, Lick. Entonces la recomendación es, aunque yo lo pague 1000 veces, hacer siempre contrato. Sí. Así sería la recomendación. Totalmente, Excelente. Totalmente. Lick, aprovechando, como venía una pregunta en el examen de varios casos, ¿sí? En el caso de que una persona le arrendó a otra y habían quedado que iban a pagar ahí en la casa. La señorita se fue a pagar y el señor no estaba, que se había ido a un departamento. ¿Sí? Sí. Esa era una. Y la otra que el dueño le dijo que le dejara el dinero a otra tercera persona. Ajá. Pues yo como buen abogado interpreté el caso, es que para mí había contrato. Entonces, pues ella tenía que haber pagado en ese mismo lugar, y si se trasladó al departamento le tenía que haber cobrado los gastos al dueño. Esa es una. Y la otra es que pues también no solo haberle pagado en efectivo, bien le hubiera hecho una transferencia o un depósito, ¿sí? Entonces eso yo asumí como que eso estaba en el contrato y esa fue mi respuesta. Que fue parte de los casos que usted nos puso, ¿verdad? Pero no decía ahí que había contrato. Yo no lo leí por ningún lado que había contratos o sí había contrato. Pero fue mi interpretación. Cuando hablan de que hay un acuerdo, como recuérdate que eso pudo haber sido verbal. Otro punto, Luis. Tú me dices de que ella por haber viajado a un departamento tenía que pagarle, pero ¿eso es porque tú lo crees justo o porque lo fundamentas en alguna parte de la ley? Yo lo fundamentaría, por eso le digo, yo lo fundamentaría solo si en el contrato lo indicara. Entonces yo asumí que en el contrato decía que se debía pagar, como en todos los contratos, en el lugar, ¿verdad? No es el irse a... Eso de haber ido ella allá y gastar en pasaje y gastar en hospedaje. ¿Cuál sería tu fundamento legal donde dice que los gastos que ocasione por cambiarse de lugar? Hay un artículo, ahí lo buscas. Y lo otro excelente. Tú me dices que le pudo haber hecho una transferencia. Cuidado con eso, porque si el contrato establecía que el pago iba a ser en efectivo en la casa del arrendante y quien le entregaría un recibo, esa es la forma de cumplir la obligación.
no podías, hágame transferencia, no hay problema. Ahí se sigue cumpliendo el contrato. ¿Cuál era, ¿Cuál era otra forma? A ver quién nos puede apoyar. Gracias. ¿Cuál era esa otra forma en la que esta persona podía cumplir con la obligación? Ahí es donde entra lo de pago en consignación, ¿no? Excelente, Adela. Ahí está. Y vemos esa parte, Luis, de que el pago por consignación atiende cuando la persona no está presente en el lugar establecido, se niega a recibirlo por medio de un juez, como dice Wendy, es de que se solicita que el juez autorice hacer el pago por consignación, ¿verdad? Excelente, licenciada. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Que veía otra manita arriba. Buenas noches, Lic. Siempre en el caso de arrendamientos, ¿cómo se puede proceder si en algún momento no se hizo el contrato de arrendamiento y cómo puedo retirar a los inquilinos ahora? Bueno, ahí, miren, por supuesto que en tu calidad de propietario, con tu título de propiedad, tú puedes ejecutar, pero como les comento, como le decía aquí a Luis, si ustedes tienen un contrato, van a tener doble medio de prueba ante el juez. Por supuesto que pudo haber sido verbal, y en este caso solo te respalda tu título de propiedad, ¿verdad? Para poder ejecutar y establecer que se celebró un contrato verbal en el que hubo una relación, un acuerdo de voluntades, y tú facultaste al señor para que viviera ahí, y ahora pides tú la desocupación del bien, ya que el señor pues ha incumplido que ustedes, porque miren, si algo se presume en los contratos, es la buena fe de las partes. Ese es un principio contractual, la buena fe, porque se espera que así como ellos están iniciando de buena fe, así terminen el contrato. Pero si en esa vida del contrato que ellos le están dando suceden otras situaciones, previendo esas situaciones que se puedan dar, es que yo les digo, tienen que celebrar un contrato. Definitivamente en tu derecho de propietario, Byron, tú lo vas a poder sacar de tu inmueble, pero si tienes un contrato vas a estar mucho más respaldado, ¿verdad? Melissa, ¿qué manda? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Sí, mi pregunta es con respecto al artículo 1125, en donde indica qué es lo que se tiene que registrar ante el registro de la propiedad. En el numeral 1, donde dice los títulos que acreditan el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos, en este se podría tomar como el arrendamiento, o no el arrendamiento, sino, por ejemplo, para poner un caso, había un caso de una persona que falleció y tenía 2 hijos. De estos 2 hijos, prácticamente quedaron como herederos de la casa, pero la casa prácticamente está intestada, o sea, no le pertenece a nadie. Entonces ellos prácticamente toman posesión de la casa que era de la mamá, y entre ellos hacen un mutuo acuerdo de decir que solo uno se lo va a quedar. Ese acuerdo prácticamente están acreditando el dominio de ese inmueble. ¿Tendría que ser bajo escritura pública o solo bajo un documento, un contrato? Bueno, para nosotros, para nuestro ejercicio profesional, no podemos actuar bajo supuestos prácticos, porque se entiende que si se murió el papá, prácticamente o lógicamente son los hijos estos 2 hijos los que tienen derecho, porque no sabemos si solo están esos 2 hijos. Otro punto, nosotros no sabemos si de los 2 solo un hijo era hijo de él y el otro era el hijo de la conviviente del señor, pero él lo quiso como hijo desde pequeño, y hoy pues, nosotros tenemos que ir a conocer más allá. Además, el derecho de propiedad no termina con la muerte. Ante el registro de la propiedad, ese inmueble está a nombre del causante, y estas personas que aparentemente son los herederos,
están dando en renta un bien que no les corresponde, porque para tener ellos la calidad de herederos, esa calidad se las va a dar la ley y se las va a dar por medio de un proceso sucesorio debidamente finalizado. Entonces, aquí no sabemos si murió el señor de forma intestada o no sabemos si hay un testamento. Nosotros no podemos autorizar ningún contrato, por favor, ningún contrato si no nos fundamentamos en la calidad en que las personas están actuando, la calidad con la cual las personas están actuando. Fíjese que la casa era de mi papá y fíjese que nosotros nos fuimos de acuerdo en que vamos a darla en renta. Ellos no tienen la calidad porque es como que Byron y Adela quisieran ir a dar en renta mi casa. Ellos no son propietarios porque esa calidad se las va a dar la ley. Ellos van a tener la propiedad por herencia, pero no solo porque se entiende que lo que era de mi papá es mío ahora. No sabemos si hay un testamento y si en ese testamento la voluntad del Señor fue dejar a los hijos afuera y dejarle todo a su primo. Entonces, aquí tienen que iniciar un proceso sucesorio. Lo otro es que si ellos tienen un proceso sucesorio y quieren dar en renta el inmueble y no pueden esperar hasta que termine el proceso porque ellos necesitan ingresos precisamente, por ejemplo, para ir pagando el proceso, ellos pueden dar en renta el inmueble que aún no es de ellos, pero tienen un proceso sucesorio y hay una persona que está actuando en representación de la mortual. Esa persona que está actuando como administrador y representante del proceso. Entonces, estos 4 hijos me nombran a mí, como yo soy hermana de ellos, de mis 3 hermanos, ellos me nombran a mí para que yo actúe en representación. ¿Se acuerdan ustedes que había un administrador de la mortual y también un albacea? Y el albacea era nombrado por el testador, si él otorgó testamento. Y un administrador de la mortual, esta es la persona que nombran los demás causavientes, porque aquí todavía no son herederos. Los demás causavientes, entonces mis 3 hermanos me nombran a mí en representación de la mortual, del proceso. Entonces yo puedo celebrar contrato de arrendamiento. Ante ti, Melissa, yo comparezco en calidad de representante del proceso, representante de la mortual, como administrador y representante de la mortual. Y aquí está. ¿Y cómo es eso? Me proponen mis hermanos y dentro del proceso sucesorio ellos me proponen y hacen un memorial. Y ese memorial lo ingresa el notario. En este caso, el abogado o el notario que esté llevando el proceso realiza un memorial, lo ingresa a un juzgado y es un juez el que le da el cargo para que sea administrador del proceso. Entonces, yo voy a comparecer en ese contrato como arrendante, no como propietaria, como arrendante, pero como representante de la mortual. Y yo voy a ir recibiendo esos ingresos de la renta, los cuales yo no me los puedo gastar o los puedo empezar a distribuir como querramos. Te voy a dar más a ti porque son mi preferido, hermano. Te voy a dar más a ti porque necesitas más. No, yo voy recibiendo las rentas y las tengo que ir guardando porque hay otra parte del proceso. Cuando el juez me dio el cargo, me dijo, voy a discernirle el cargo, pero también parte de esto es que usted va a rendir cuentas. A partir del mes de septiembre, usted tiene el cargo que yo le estoy delegando. Y el proceso termina en septiembre del otro año, yo tengo que tener ese dinero completo y decir, aquí están estos 100,000 quetzales que recibí, porque no eran míos, porque yo no podía distribuirlos ni gastármelos. Y si hay que hacer mejoras, yo les voy a ir rindiendo cuentas, rendición de cuentas a los demás causavientes. Miren, en esto se gastó 100,000 quetzales de renta, menos 20,000 que fueron de mejoras del inmueble, hay 80,000. Aquí están las facturas de lo que me gasté y aquí está todo, aquí está el dinero. Entonces, ahora sí, que ya terminó el proceso, sí repartámoslo pues, en tantas partes como causavientes haya. Pero no podemos actuar bajo supuestos. Entonces, por favor, tengan cuidado cuando les soliciten un contrato de arrendamiento, ¿usted en calidad de qué lo va a dar en renta? ¿Usted es el propietario?
Usted es el mandatario, usted es representante de la Mutual. ¿Quién es usted, verdad, para que yo le pueda autorizar su contrato? Hay muchos aspectos que conocer. Y lo que yo sí les insto es que sean muy cuidadosos y, como siempre les he pedido, hasta desconfiados, por favor, en determinar a profundidad qué vamos a autorizar, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho su tiempo, que tengan buen inicio de semana. Les pido de favor lectura de la página 10 a la 12. Muchas gracias, es un gusto compartir y servirles. De la Gracias, página licenciada, que tenga buena noche. Por favor, escuchemos. De la página 10 a la 12. Gracias, licenciada. Feliz noche. Para servirles, solo escuchemos, por favor, eso es importante. De la página 10 a la 12 y todo el libro cuarto, por favor. Leamos el libro cuarto y hacemos nuestro análisis. ¿Qué es el registro de la propiedad? ¿Qué se inscribe? ¿Qué libros lleva al registro? ¿Qué importancia tienen las certificaciones registrales? Las atribuciones de los registradores, tanto que conocer del libro cuarto. Entonces, esta semana ustedes se presentan con el libro cuarto, se conocen bien, porque el día viernes vamos a tener que expresarlo en esa hoja de trabajo que vamos a realizar el día viernes. Que tengan buena noche, Minor. ¿Qué manda? Sí, buenas noches, licenciada. Gusto saludarle. Gracias, buenas noches. ¿Qué manda? Ya aprovechando que ya está terminando clase, solo quería hablar con usted al finalizar. No sé si se van a quedar los compañeros, pero... Muy bien, demos un momento. Pues, entonces, demos un momento. ¿Qué manda, Silvia? Buenas noches. Hola, licenciada, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, sí. Hice referencia de dos lecturas, perdón, de la lectura página 10 a la 12. Sí. Es del libro... Del libro que estamos usando de contratos, sí. Ok, era eso, licenciada. Muy bien. Yo igual voy a subir la tarea al Classroom que tenemos y ahí también va a estar, pero les adelanto, ¿verdad? Para que ya ahorita después de cena empiecen ahí con libro cuarto y yo creo que no tienen la siguiente clase, entonces desde ya podrían empezar. Adela, ¿qué manda? Sí. Perdone, licenciada, usted todavía tendría un par de minutos para explicarme el numeral 13 del artículo 1125 del Código Civil. Numeral 13. Entonces, si no lo Fíjate, Adela, que tengo que entrar a otra sesión, entonces lo platicamos, si me haces favor, el día viernes. Gracias, licenciada. Y una última consulta. Algunos compañeros me han preguntado cómo comunicarse con usted para el examen que no pudieron hacerse, pero no sé si esperamos que usted nos dé alguna instrucción o no. Yo les comento los lineamientos en el Classroom, también en un momento lo hago. Gracias, licenciada. Bonita noche. Gracias, Vite. Adiós, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, muchas gracias.